Hola, estamos conversando con el Dr. Joaquín Fuster, que es autor de The Neuroscience of Freedom and Creativity, Our Predictive Brain, y también es doctor honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín. Dr. Fuster, ¿cuál es la relación entre la libertad y la creatividad y la neurociencia? La creatividad en realidad es hija de la libertad. Sin libertad no se puede imaginar, no se puede crear, no se puede instituir nada novedoso en ningún terreno, artístico, social, político, científico, etc. Es decir, que esas dos andan muy ligadas y por eso están en el título juntas. Lo que hemos averiguado en las últimas décadas es que ambas se basan en muy buena parte en la actividad de la corteza prefrontal, que es la corteza asociativa del lóbulo frontal, que ocupa casi una tercera parte de la totalidad de la corteza. Es la última en desarrollarse en el curso de la evolución y en el curso de la ontogenia, es decir, del desarrollo del individuo. Curiosamente, es la parte de la corteza que mira hacia adelante en el tiempo. Es predictiva, y de ahí viene el subtítulo, es predictiva de mí mismo, de mi entorno y de lo que va a ocurrir en mí mismo y en mi entorno. Con lo cual quiere decir que es una elaboración extraordinaria de la capacidad del organismo para adaptarse, porque en especies inferiores la adaptación es casi refleja, inmediata, momentánea, dirigida, sustentada por impulsos biológicos, del orden que sea, mientras que la libertad humana mira hacia adelante en el tiempo. Y es así que esta corteza se transforma en un elemento preadaptativo. Más que adaptativo, es preadaptativo. Se prepara para adaptarse a lo que ha de venir. Y en esto sí que nos distinguimos de todas las especies animales, incluso los primates más elevados, que no pueden planificar, planear. Planificar el futuro inmediato y el futuro lejano, y el futuro remoto. Así se da, por ejemplo, ¿cómo llegamos a esta idea? Llegamos a esta idea de modo curioso y en cierto modo lamentable. En la Primera Guerra Mundial hubo cantidad enorme de heridos de corteza frontal, como los hay en los accidentes de automóvil, naturalmente, en la calle. Entonces lo que descubrieron los neurólogos alemanes y los neurólogos rusos, en ambos lados de ambos contrincantes, es que el defecto fundamental del individuo que había sufrido una lesión prefrontal era la incapacidad de formular y llevar a cabo planes, planear el futuro. Y esto no tenía nada que ver con la depresión o la apatía que se ven muchas veces en heridos de corteza frontal. Es decir, que era un síntoma casi patognomónico, quiere decir que es definitivo de la clase de lesión que el individuo tiene. Física, digamos. Exactamente. Entonces, esta fue la primera indicación de que esta corteza trabaja para el futuro, para el qué hacer. Sabemos qué es la corteza frontal en general, incluyendo la prefrontal, es la corteza del qué hacer, ejecutiva, por definición. Pero lo que no sabíamos, y ahora sí sabemos,
es que tiene ese elemento predictivo y preadaptativo, que es peculiar de esta corteza y que es fundamentalmente humano. Y en el terreno cognitivo, esto quiere decir que el ser humano tiene esa capacidad de previsión y de organizar el futuro de un modo conveniente para sí mismo o para la sociedad en que vive. Doctor Fuster, me asalta una duda. Venga. No faltará quien diga, estoy pensando en la relación entre libertad y creatividad. Sí. Si están tan íntimamente ligadas y si la creatividad es consecuencia de la libertad. En los regímenes totalitarios, ¿qué es de la creatividad? No hay creatividad, pero sí hay, ¿no? Es una buena pregunta. Si tanta importancia tiene la libertad para la creatividad, es posible que en regímenes totalitarios esa creatividad sea, como diríamos, restringida para el individuo y expandida de modo pernicioso para la gente en el poder, porque pueden crear sistemas nuevos de oprimir, suprimir y limitar los derechos privados. Es decir, que es un arma de dos filos. ¿Qué es lo que más le emociona a usted de lo que está ocurriendo actualmente en neurociencias? ¿Qué es lo que más le entusiasma? Precisamente lo de lo que nos he estado hablando. Justamente es esta emergencia de la capacidad de la corteza, no solo prefrontal, sino en general, de organizarse para el futuro y de preadaptarse a cambios futuros. Tiene dos dimensiones esta libertad para crear. Es muy importante esto. Tiene una dimensión que mira atrás en el tiempo y una dimensión que mira adelante en el tiempo. Hemos hablado de la que mira en adelante en el tiempo, pero no hay futuro sin pasado. Claro, todo lo que uno ha experimentado, todo lo que uno ha está, leído. Exactamente. Todo esto forma parte de la información que utilizará la corteza prefrontal para crear lo nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, en cierto sentido, porque se basa en el pasado. La imaginación del artista, el invento tecnológico, todo se basa en una experiencia que lleva al individuo, su memoria individual y de su cultura, que la cultura se lleva dentro también y es parte de aquel pasado. Y la cultura naturalmente es un concepto mucho más extenso que el input sensorial que pueda llegar en cualquier momento. La cultura se lleva de un modo casi innato y que incluye nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestros principios, nuestros modos de actuar con los demás, nuestra confianza en los demás, nuestra desconfianza, etcétera, 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 etcétera. Todo esto se lleva dentro y es un filtro por el que pasa lo que llamo el principio de la percepción-acción. Es decir, percibimos algo, lo pasamos por el filtro de nuestra experiencia pasada. Esto nos lleva a informar a la corteza ejecutiva qué es lo que hay que hacer. Se hace lo que hay que hacer. Y esto produce cambios en el medio ambiente, que incluye naturalmente la sociedad en que vivimos. Y esos cambios se perciben y cambian de nuevo nuestro modo de hacer según lo que haya ocurrido. Sí, porque hay un feedback. Es un feedback continuo. Y
a nivel sociológico también existe tal cosa como la percepción-acción. Lo que ocurre es que la escala temporal es mucho más extensa. La información es mucho más expandida y más colectiva. Entonces la percepción-acción se basa en una elección, en un sistema democrático, la elección de un individuo, una cámara de representantes, lo que sea, una inversión de confianza en los que hemos elegido. Y luego, de acuerdo con su conducta con la sociedad, conmigo mismo y con los otros, nos lleva a una evaluación o evaluación de nuevo lo que han hecho y lo que hay que cambiar. Y así es como funciona a través de las urnas el ciclo percepción-acción de la sociedad. Doctor Fuster, ¿cuáles son las objeciones con las que se encuentra más frecuentemente estos avances de la neurociencia? Hay muchas de ellas. Voy a empezar por la que parece más actual, más corriente, más común, que es la relación que se establece entre el funcionamiento del cerebro y la tecnología moderna, incluyendo el ordenador. Y es una relación que es muy engañosa, puede costar mucho dinero y puede ser totalmente fútil. El cerebro no es un ordenador, no lo es. En primer lugar, porque el ordenador actúa con información que está localizada en lugares discretos del disco duro. Es decir, que el ordenador actúa mirando estas direcciones dentro de sí mismo y haciendo lo que hay que hacer, una operación matemática, una computación, etcétera, etcétera. Se accede por dirección en el disco duro. Mientras que el cerebro accede la información por asociación, por contenido, por percepción, por memoria, por asociaciones con lo que ocurre en otros individuos y en el lugar en que estamos. Es más como la Internet. Exactamente, iba a decir. Lo que sí es una analogía plausible es la del Internet, porque el Internet es accesible por contenido y por asociación. Y es como millones de neuronas esparcidas por el mundo a través de millones de ordenadores que influyen sobre el sistema, sobre la Internet y que el individuo es capaz de acceder. Esto sí funciona como la corteza cerebral, en este sentido. Pero es un reto tener que explicarles a los tecnólogos la diferencia. Y es un reto también darles a entender que el cerebro procesa la información de modo masivo y en paralelo, mientras el ordenador procesa la información de un modo serial, sobre todo. Para los estudiosos de Friedrich Hayek, siempre nos es fascinante la relación entre el pensamiento temprano de Hayek y el desarrollo de la neurociencia. ¿Puede usted contarnos brevemente algo al respecto de esa actualidad de Hayek? El hombre era un profeta, casi sin saberlo, de la neurociencia. Comenzó sus estudios, como usted sabe, en la Universidad de Viena, y cuando todavía era un estudiante, en los años 20, y él estaba en la
tercera década de su vida también, escribió un pequeño ensayo sobre la naturaleza de la percepción. Y ahí empleó los conceptos más corrientes en aquel tiempo, de la teoría de la Gestalt, de la teoría de los sistemas, de la psicofísica. Y el hombre andaba muy enterado, bien enterado de lo que ocurría en la neurociencia, que le interesaba muchísimo. Por los motivos que sean, posiblemente motivos de financiación privada, por decirlo así, dejó aquel manuscrito en un cajón, durmiendo, hasta que llegaron los años 50. Entonces empezó a darse cuenta de que la neurociencia estaba llegando a las mismas conclusiones que le había llegado antes. Solo que ahora venían esas conclusiones con pruebas empíricas de cómo estaba el cerebro interconectado, de cómo el código que utiliza el cerebro es un código relacional, asociativo. Pensó, pero si esto ya lo he dicho yo antes. Entonces, a partir de entonces, del año 50 y 52, cuando ambos, Donald Hebb, el canadiense psicólogo, y él, Hayek, en el orden sensorial, formularon la formación de redes cognitivas en la corteza. Nada, se ha hablado muchísimo de redes, ese es otro reto. Actualmente, todos son redes de todo tipo, sí, el cerebro funciona en redes, pero lo que nadie dice con la claridad con que dijo Hayek es cómo se forman estas redes a base de coincidencia temporal entre estímulos del mundo externo y cómo se van formando estas redes que él limitaba a la percepción, pero que hoy sabemos sirven todas las funciones cognitivas, que son fundamentalmente percepción, atención, memoria, inteligencia y lenguaje. Y con el lenguaje hay que añadir, esto es otro suceso evolutivo, novedoso, que caracteriza al humano y lo distingue de las demás especies animales. Porque el cerebro permite, quiere decir el lenguaje, en el cual tanta importancia tiene la corteza prefrontal, anticipa el futuro y puede formar instituciones humanas de ley, de legislación y de gobierno, basadas en conocimientos anteriores y las hacen naturalmente para la sociedad futura, no solo la sociedad actual, sino la sociedad futura. Doctor Fuster, ¿hay algo que le inquiete del desarrollo de las neurociencias actualmente? Sí, lo que me inquieta, casi se lo he dicho, es esta tendencia a usar a la ligera conceptos y teorías que vienen de la tecnología al cerebro, cuando no son plausibles ni aplicables, pero son fascinantes, producen dibujos fabulosos, producen proyectos gubernamentales, como por ejemplo el siglo del cerebro, ahora el Conectomo en Europa y en América también, el proyecto Brain Project de Obama, etcétera, 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 etcétera. Y son todos estos procesos grandiosos que permiten explicar cómo funciona el cerebro o pretenden estudiar cómo funciona el cerebro a base de usar principios que han funcionado en otras metodologías, como son la genética, por ejemplo. El cerebro es mucho más complicado que el genoma, muchísimo más complicado. No se puede trasladar
los mismos principios de una metodología a la otra, solo echándole dinero. Es lo que hacen. Y esto me inquieta. Y además suprime o limita la iniciativa individual. La sujeta, la cuarce, la pone en un molde en el que se apaga la imaginación individual. Finalmente, doctor Fuster, si un estudiante se acerca y le pregunta ¿cómo puedo aproximarme al estudio de la neurociencia? ¿Qué le recomendaría? Primero que se busque un buen mentor, donde sea, una persona que sepa verdaderamente enseñar y que pueda tener los intereses del individuo en su corazón. Alguien que le guste la enseñanza de veras y que tenga una experiencia bien fundada y que pueda aconsejar al individuo qué es lo que hay que aprender sobre la neurociencia, y esto donde sea del universo, en cualquier lugar. Pero esto es muy importante, la adquisición de un buen mentor o mentora. Doctor Fuster, muchas gracias por compartir estas ideas y experiencias con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias.